Hola a todos, muy buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, Leti, se escucha Sí, bien. Leti. Perfecto. Gracias por conectarse nuevamente a las webinar con otro tema que espero que también les guste mucho y que de verdad, créanme, me parecería que es de los temas que más nos deberían de preocupar cuando estamos buscando empleo, que es el tema de cómo gestionamos un buen proceso de comunicación con nuestros interlocutores, más allá del tema de experiencia, más allá del tema de cuánto sé y cómo expreso el conocimiento, es cómo genero este engagement que yo le llamo mucho, este rapport, cómo genero este anclaje emocional que ya lo he mencionado y que personalmente sí creo que existe en los procesos de entrevista y cómo logro a través de ciertas técnicas que se utilizan para otras áreas, cómo genero este rapport, cómo genero el poderme comunicar de manera adecuada, porque de verdad créanmelo, muchos de los profesionales se quedan ahí, se quedan en la entrevista y de repente sentimos que no avanzan. Entonces es un tema que yo de verdad que les pido de favor que analicen, que les pido de favor que se metan a trabajar mucho, que es el tema de la comunicación y es el tema de cómo genero un buen rapport con mi entrevistador o con quien me vaya a entrevistar. Entonces va a ser un tema que espero de verdad que también les deje un conocimiento bárbaro. Recuerden que esto es para ustedes. Entonces, todas las dudas, todas las preguntas siempre son bienvenidas. Y arrancamos. Ya, esto es para las vanidades. Búsquenme en las redes. Si alguien quiere saber un poco más de quién es Leticia Moyo o Leti Moyo, me pueden buscar como Leticia o como Leti, que es como generalmente la gente me ubica. Leticia Moyo. ¿Vale? Si alguien quiere saber más, así me pueden encontrar. Si hablamos entonces de rapport y hablamos de comunicación, díganme por favor cómo o cuáles son los pilares de la empleabilidad que estaremos hoy impactando. Soft skills, emociones, comunicación verbal y no verbal. ¿Cuáles? Venga, Esther. La comunicación verbal y no verbal. Comunicación verbal y no verbal y emociones y creencias. A ver, vamos, me encantan. Gracias a los dos. A ver, comunicación verbal y no verbal, indiscutiblemente. Esto vamos a impactarlo fuertemente si nosotros comenzamos de verdad a aplicar una técnica de rapport o comenzamos a trabajar mi modelo de comunicación que les quiero hablar un poquito. Ya he hablado de este modelo y por ahí en la red hay una webinar específicamente del modelo de comunicación que hoy vamos a tocar. Definitivo, comunicación verbal y no verbal es un pilar que vamos a impactar. Pero ¿por qué emociones y creencias? Venga. ¿Por qué, Esther? Porque tal vez el reclutador tiene algunas creencias ya definidas y también uno va con ciertas expectativas con tu posible entrevistador. Ok, pregunta, Esther. ¿Crees que solo el reclutador tenga creencias? No, ambas partes, porque es en ambos sentidos. Yo llevo expectativas, que a lo mejor espero que sea muy, muy amable, pero a lo mejor es alguien que es muy, muy parco, muy seco, ¿no? Entonces ahí es donde se rompen la comunicación o lo que yo esperaba no es lo que resulta ser de una entrevista, ¿no? Súper importante y poderoso lo que estás diciendo, Esther. Súper, súper fuerte y cierto. Y me gustaría que nos metiéramos más a fondo en esto que estás mencionando, porque sí, ocurre, pero la pregunta, quiero irme más allá. A lo mejor el reclutador es, ¿qué dijiste? ¿Serio? ¿Seco? Serio, parco, muy... Parco. ¿Eso es malo? No, 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 no es malo, es su personalidad, como también la mía, y eso tampoco significa que yo sea mala. O sea, las personalidades son diferentes. Y Exacto. muchas veces con algunos haces mucha química y con otros definitivamente no. Ok, esa química.
vamos a hablar de esa química, pero súper importante. Gracias. Oscar. Sí, gracias, Leti. En mi opinión, creo que los tres pilares en este caso de rapport son importantes y específicamente lo que preguntas de emociones y creencias, para no repetir lo que decía la compañera. Yo creo que a final de cuentas, para establecer un sistema de rapport es muy importante poner atención en todo eso, en las emociones del entrevistador y las mías y cómo irlas empatando en la entrevista como para poder, exacto, para poder generar este tema de una mejor comunicación y de que nos sintamos ambos, pues a gusto durante la entrevista, ¿no? Sí, y el otro pilar, el de experiencias y soft skills, platícame, Oscar. ¿Cómo lo impactamos? Sí, pues creo que de la misma manera en cuanto a experiencia es buscar o tratar de encontrar durante la entrevista qué es lo que está buscando el entrevistador, desde el revisar el perfil del puesto, desde el explorar un poquito también, porque creo que de repente en las entrevistas nos centramos mucho a que nos pregunten y perdemos una gran oportunidad a nosotros también preguntar y de esta forma descubrir también qué es lo que necesita el entrevistador o qué es lo que está buscando en cuanto a experiencias o soft skills, ¿no? Y que nosotros pudiéramos estar dejando de lado o dejando de aprovechar la oportunidad de venderlo, ¿no? Sí, dijiste algo importante. Tenemos que observar. Como candidatos, como cuando vamos a una entrevista, creo que pocas veces o nunca nos damos a la tarea de estar como conscientes, sí, o tratar de estar en la medida de lo posible, lo más consciente posible de qué quiere saber el reclutador y entender muy bien la pregunta. Nos centramos mucho en la comunicación verbal. Sin embargo, pocas oportunidades y muy poca gente identifica la importancia de captar lo que el interlocutor me está diciendo más allá de la palabra. Y muy pocas veces como candidatos, como profesionales en transición laboral, me parece que cuidamos o preparamos o somos conscientes de cómo estoy vendiendo también lo que puedo hacer, lo que conozco y lo que ofrezco a una compañía. Nos agarramos como periquitos, ¿no? Diciendo lo que creemos que tenemos que decir, sin cuidarlos cómo. No estamos habituados en general a cuidarlos cómo. Y entre el nervio de la entrevista, que entiendo que es normal y bastante común, entre el nervio de la entrevista se nos olvida captar lo que el otro también nos está diciendo. Hay una chica que trabajó conmigo las sesiones de coaching y me decía, Mónica, Leti, es que ya me volví una cachapalabras. Cuando llegan a eso, cuando llegan al cachapalabras o al cacha gestitos o al decir, a ver, ¿cómo me estoy sintiendo y cómo lo estoy haciendo sentir? Cuando llegan a eso es porque ya están como más abiertos a la percepción de qué está pasando en este momento de comunicación verbal y no verbal con mi interlocutor. Y perdón, estamos centrándonos en el tema de la entrevista, pero estas técnicas ocurren en todos los procesos de comunicación o de interacción que hacemos con nuestros amigos, con nuestros hijos, con nuestra familia, con nuestras parejas, ¿no? Y esto ocurre cuando de repente dos personas se comienzan a acercar sin darse cuenta, o cuando de repente ves en un café, y eso a mí me encanta observarlo, tengo el hábito de repente de observar mucho y me enseñaron a observar, por supuesto, y mi maestra de detección de mentiras nos decía, no hay mejor ejercicio para identificar a la gente que sentarte a tomar un café o irte a una banca de un parque y observar. ¿No? Y de repente es padrísimo ver a una pareja de enamorados tomándose un café y es maravilloso ver cómo de repente se van acercando o los dos van poniendo como alguna postura muy similar. Ahí está el rapport, ahí está ya esa conexión que se hace sin darnos cuenta, ¿no? Cuando estamos en el cine con la persona que nos gusta o que nuestra pareja, de repente comenzamos
a hacernos de esta forma. Bueno, si está de este lado, pues me voy de este lado, ¿no? Y no nos damos cuenta. Cuando eso ocurre, como este lenguaje hermoso que tiene el cuerpo, estamos generando un rapport. Obvio, no me voy a ir acercando al reclutador, pero así como el reclutador me está mandando información no verbal en sus gestos y en sus actitudes y conductas y movimientos, yo también como candidato debería de estar tratando de, no quiero decir imitar, pero sí tratar de generar este enganche, esta conexión que le permita sentirse más a gusto conmigo y a mí también como candidato me interesa, me conviene y necesito sentirme a gusto. En la medida que ustedes se sientan a gusto, cómodos, confiados en la entrevista va a fluir maravillosamente. Si ustedes no logran este anclaje en este proceso de comunicación, lo que va a ocurrir es que ustedes se sientan más nerviosos y entonces es cuando se nos cuatropatean todo y todo se viene abajo. Entonces, vamos hoy a impactar las tres definitivamente. ¿Por qué? Porque me voy a comunicar desde no solo la parte de comunicación verbal y no verbal, también el cómo estoy comunicando, mi experiencia, mis competencias y por supuesto estoy lleno de, ojo con lo que voy a decir, creencias. Yo no sé si expectativas sería un tema importante hablar, fíjense, y gracias por haberme dado el tema de desarrollar algo que tenga que ver con qué expectativas tiene un candidato a la hora de la entrevista. Creo que es un tema interesante que podría yo compartir. Vamos a trabajarlo. Ok, vamos a reflexionar un poco como siempre y me gustaría preguntarles, ¿cuántas veces nos ocurre esto que hemos venido platicando? ¿Cuántas veces sentimos que aunque la vacante era para nosotros y a lo mejor hice un buen análisis de fit con la vacante y a lo mejor esta vacante es la descripción absoluta de lo que yo hago, sé, puedo y quiero? Perfecto, esta vacante es para mí. Y de repente después de una entrevista me desencanté, me desenamoré y ya no me siento que hice un muy buen trabajo en la entrevista. ¿Pero por qué? Yo diría, si tú eras un candidato súper viable para la vacante, ¿qué pasó? ¿Por qué no lograste expresar lo valioso que tú eras? ¿Qué pasó en este inter de la entrevista que muchas veces nos hace sentir que algo no funcionó? Por alguna razón no nos sentimos cómodos. Por alguna razón no hicimos este rapport o este anclaje emocional que yo les digo. Y cuando hablo de anclaje emocional, tengo que hacerles la pregunta de si ustedes creen que existe esta parte del anclaje o esta parte de la subjetividad en ambos sentidos. ¿Existe o no existe? ¿Quién quiere contestar alguna pregunta? Venga, chicos. Venga. Alguien que quiera compartir una anécdota, experiencia donde yo era el candidato y no me pude comunicar o no me sentí cómodo. ¿Alguien quiere? Hola Leti, buenas tardes. Hola Solecito, alguien ya había levantado también su manita, no la quiten, ven, te escuchamos Sol. Pues sí, efectivamente, he tenido algunas entrevistas en donde en menos de 2 minutos te sientes tan a gusto con el entrevistador, te da como la bienvenida, te haces ese clic, esa química, que el resto de la entrevista fluye muy bien. Pero también he tenido otras entrevistas en donde sientes, alguien me decía, la rudez innecesaria, en donde realmente sientes que no, más que una entrevista, lo sientes como un interrogatorio, como algo que no, así como que incluso terminas de, ok, gracias, ¿no? O sea, siento que no hice ese clic con la persona porque realmente, no sé, incluso ni la llegas a entender. En cambio, la otra, fluyes tan bien, tan padre, que llegues a entender muy bien incluso cómo es. Es cuando dices, creo que tengo oportunidad de seguir avanzando. Sol, me estás diciendo entonces
Fíjense esto que voy a comentar. Me estás diciendo entonces que el avanzar en un proceso de entrevista tiene que ver más con cómo fluyó la entrevista en materia de rapport, en materia de anclaje, más allá de lo que yo sé y de lo que yo puedo. Muchas veces siento que así es, ¿eh? Cuando haces realmente un buen rapport, incluso la persona se entusiasma contigo y te dice, creo que te voy a proponer, a diferencia de otras personas, de otras ocasiones, y dice, ajá, claro, y sé perfectamente que al rato me va a llegar el gracias por participar. Ok, fíjense lo que acaba de decir Sol, es súper importante. Significa entonces que quien siga pensando que lo van a contratar por conocimientos o por competencias se está equivocando. ¿Qué opinan los demás? Venga, chicos, atrévense. ¿Existe la subjetividad entonces? Venga, Donei, hola, te escuchamos. Hola Leti, buenas tardes a todos. Creo que sobre todo este tema es tan interesante, Leti, tan lleno de la importancia hoy que estamos viviendo, digo, dado que el 90% de las entrevistas hoy, después de la pandemia, son vía Zoom, vía redes digitales. El romper o el hacer este rapport propiamente para poder tener una mejor comunicación, muchas veces es bastante complicado, dado que, bueno, uno, en mi caso, a veces la experiencia que yo tenía para poder tener esa empatía propiamente es el observar lo que tienes alrededor con la gente, ¿no? Para poder romper ese hielo, poder aperturarte en la comunicación, que es, creo, el primer punto importante. Y segundo, el poder saber escuchar como de esa parte, no las palabras, sino las emociones, los sentimientos que muchas veces van envueltos en esas preguntas. Entonces, pues bueno, yo le veo tanta importancia de forma presencial como de forma digital, creo que es el doble de importancia. Y vaya, si nos concretamos mucho a la pregunta, ¿existe o no la subjetividad? Claro que sí, es muy difícil poder tener una alineación de esa comunicación a veces a la larga distancia. Entonces, creo que es algo esencial de lo que surge en este tema. Y que además es natural, ¿no? Digo, salvo que, y ya lo veremos, salvo que me entreviste un robot, si me está entrevistando un ser humano, esta parte de la subjetividad o esta parte perdón que lo diga, y a lo mejor a algunos candidatos no les gusta escucharlo, pero es así. Esta parte de las conexiones emocionales son normales. Que uno tiene que analizar, a ver, ¿por qué me cayó verdaderamente mal este candidato? Porque ocurre. Y ojo, Sol, no solo es de este lado, también es del otro lado. También existen estos candidatos que llegan y uno dice, por favor que se acabe la entrevista ya, no lo tolero, por muchas razones, pero también existen estas situaciones, ¿no? Y por qué uno se tiene que preguntar, y lo hago, ¿por qué me está generando esta sensación este candidato? A ver, obsérvate tú y analízate tú. Seguramente no hubo esta empatía, no hubo este rapport, pero eso existe. Digo, si me corto me sale sangre también. Soy un humano. ¿Existe entonces la subjetividad en estos procesos? Sí, pero yo más allá de pensar son subjetividades, son conexiones y procesos de comunicación inconsciente, que al no poderle dar una explicación decimos son subjetividades. Para mí son anclajes emocionales. Para mí es con quién me siento más cómoda y con quién no. Y en ese sentido comienza a fluir la comunicación. Y en la medida que ustedes comiencen a generar este tipo de conexiones con nuestros interlocutores, en ese sentido ustedes, de verdad, créanme, se relajan durante el proceso de entrevista y la información fluye de manera maravillosa. Porque siempre va a haber personas de hemisferio izquierdo, a lo mejor personas
que pudiesen ser más duras, más directas a la hora de la entrevista, pero eso no es malo. ¿Quién se tiene que adaptar a los procesos de entrevista? Ustedes. ¿Quién tiene que ser en esa parte un poquito camaleónico? Ustedes. Todos tenemos que ser camaleónicos. Si yo estoy interactuando, y lo vamos a ver un poquito el día de hoy, con un amarillo, tengo que entender que estoy con un amarillo y tengo que conectarme con el amarillo. Pero si estoy hablando con una persona azul, a mí me conviene conectarme con un azul. El tema es, Leti, suena padrísimo y me hace sentido y estaré totalmente de acuerdo contigo. ¿Cómo? ¿Cómo lo logro? Hay muchas técnicas, por supuesto, para que nos apoyan en esta parte del rapport y de la comunicación. Hoy quiero centrarme principalmente en estas dos técnicas. Para mí, ¿cómo puedo lograr en unos pocos minutos generar este anclaje emocional, este anclaje inconsciente, le llamaría yo, a través del rapport? Se supone que el reclutador hace, y dentro del ciclo de entrevista que nosotros conocemos, la primera etapa del proceso de entrevista, y lo hemos visto en otras webinars, es un tema que ya hemos hablado, hay una primera etapa que justo se llama rapport. Justo, ¿para qué sirve? Pues para generarle un poquito de fuga de ansiedad al candidato. Pero este rapport va más allá. Este rapport va más a todo el proceso que se va a dar en la entrevista. A todo absolutamente, desde el segundo 1 hasta el último segundo en el que yo estoy con mi interlocutor. ¿Cómo logro generar este anclaje emocional y cómo logro comunicar mi experiencia, comunicar mis habilidades, comunicar y venderme? Porque acuérdense que para mí la entrevista es un proceso de venta. ¿Cómo logro venderme sintiéndome cómodo, sintiéndome a gusto, sintiendo que estoy encontrando el canal correcto de comunicación en donde se sienta que hay empatía, que hay armonía, que las cosas fluyen? ¿Es una responsabilidad de ambos? Sí. No solo del reclutador, también es mía. Obvio, sí hay de todo en este jardín del Edén, ¿no? Y conozco reclutadores patanescos, claro, como hay doctores, como hay abogados, como hay licenciados, como hay ingenieros patanes. No es necesariamente del reclutador. En todos lados hay gente de este tipo. Pero pensando en una condición natural, ¿cómo logro establecer esta empatía? No podemos olvidar que una gran parte de la comunicación, no me voy a meter al tema porque ya lo hemos tocado en otras webinars anteriores, pero no podemos olvidarnos que hay una parte de la comunicación inconsciente, pero que genera un impacto brutal a la hora de tomar una decisión dentro de un proceso de entrevista. Recuerden, y lo decía Donay muy bien hace rato, creo que hoy más que nunca el tema de la comunicación no verbal tiene un peso mucho más potente, lo comentamos hace poco. Acuérdense que antes decíamos que en el proceso de comunicación una gran parte era la comunicación verbal y la comunicación corporal. Hoy el tono de la voz, el ritmo, tiene un tema mucho más importante. Y fíjense qué porcentaje tiene actualmente esta parte de la voz y del tono. Entonces, significa que ustedes tienen que aprender a comunicarse no solo cuidando lo que decimos, sino tengo que cuidar el cómo lo digo, que tiene que estar acompañado tiene que haber un acompañamiento entre mi palabra y la forma en cómo estoy expresando mi palabra. Pero también tengo que cuidar este tono de voz, este ritmo, esta entonación. Hace un momento yo dije, pero, ¿no? Esta entonación con la que de repente yo juego mucho cuando estoy hablando con ustedes, cuando estoy en una sesión de coaching, sumamente importante. Tengo que cuidarlo a fin de generar
que la gente no se me duerma o que la gente me ponga atención. Tengo que cuidar todos estos factores y a lo mejor ustedes me dirán, Leti, eso está súper complicado. Sí, sí, pero lo tengo que hacer. De verdad, y perdón que lo diga, no me lo tomen a mal ni se desconecten por lo que más quieran, pero hay entrevistas que me duermen. Y yo soy súper energética. Quienes me conocen, de verdad, una de mis cualidades es la energía y siempre estoy con mucho movimiento. Soy kinestésica, evidentemente, ¿no? Pero de repente entro a una que otra entrevista donde yo digo, Dios mío, se me están cerrando los ojos. ¿Por qué? Porque el candidato es lineal, lineal, perdón, soy humano, me ocurre. Trato de preguntar, trato de o hacer un chiste o a ver qué demonios hago, porque ya me desconecté del candidato. ¿Por qué? Porque muchas veces no es lo que me está diciendo, es el cómo me lo está diciendo. Y ocurre. Nos ocurre a todos. Entonces, hay que cuidar y hay que aprender a comunicarnos desde mi conciencia hacia su inconsciente. Y eso está padrísimo. No es mentir, jamás les diría mientan, no es manipular, es generar este anclaje necesario para que yo pueda lograr mi objetivo, que es anclar, que es que se sienta armonía y que se sienta mucha empatía en nuestro proceso de comunicación. Si esto es así, entonces, ¿para qué me sirve el rapport? El rapport es una técnica natural. El rapport se trabaja en muchos ámbitos. Es natural y es completamente inconsciente. Y hay N cantidad de videos que ustedes pueden encontrar en las redes donde se habla y se ve claramente cómo se va dando el rapport en 1000 situaciones. Insisto, en temas de entrevista, en temas de relaciones de pareja, en tema de charlas con los hijos, etcétera, etcétera. Y es maravilloso ir viendo cómo se va gestando esta técnica sin que las personas se den cuenta, ¿ok? Al no darnos cuenta, evidentemente, el otro no se siente invadido, por eso hay que tener mucho cuidado y lo vamos a ver poco más adelante. Hay que aprender a usarla y hay que aprender a usarla de manera consciente, de manera intencional. O sea, tengo que lograr que mi reclutador de verdad se ancle a mí. Tengo que lograr venderme. ¿Para qué? Para que yo vaya avanzando. El objetivo del rapport al final es generar justo relaciones de empatía y confianza. Que pueda fluir de manera muy positiva el tiempo que dure la entrevista. Ya hemos hablado en otras webinars de cuáles son algunos indicadores que podemos observar de si nos fue bien o nos fue mal en una entrevista. Y uno de ellos es el tiempo. Independientemente del tiempo, tengo que lograr que esos minutos que me está brindando sean muy positivos. El rapport me ayuda también a garantizar un proceso de comunicación. Entonces, ¿cuál es el objetivo del rapport? Muy fácil. Lograr que yo me pueda comunicar de manera efectiva con mi reclutador o con mi entrevistador. Con cualquier persona que se involucre en el proceso, yo tengo que lograr que esta comunicación fluya de manera empática, fluya de manera natural, en donde ambos podamos sentir conexión. Y esto no es nada más utilizando palabras. Esto no es nada más utilizando tonos de voz. Esto también es utilizando mi lenguaje no verbal, o sea, utilizando mi cuerpo. ¿A qué me refiero? Que puedo generar esta empatía o puedo generar este rapport, no solo con mi tono, sino también con alguna postura que no es exactamente igual, y vamos a ver algunos ejemplos, pero yo puedo mover mi cuerpo en función de cómo está moviendo el cuerpo mi interlocutor. Cuando lo logramos es de verdad maravilloso. Se abre la comunicación de una forma espectacular. ¿En qué consiste? Consiste en ponernos
dice la teoría, en la piel del otro. De ahí, o sea, identificar lo que decían al principio de la sesión, aprender de verdad por lo que más quieran, observen y escuchen. Observar a mi interlocutor y desde lo que observo, yo poder calibrar o modificar mi lenguaje verbal y no verbal, tratando de que este lenguaje sea similar, no igual, ojo con lo que estoy diciendo, a mi interlocutor. Si mi interlocutor es muy gesticular, muy probablemente de la manera más natural posible, ¿puedo yo intentar ser un poco más gesticular? Claro. Si mi interlocutor es alguien azul y amarillo, y que quede claro que no es malo, ¿no? Si mi interlocutor es probablemente una persona menos expresivo o a lo mejor mucho más concreto, que son reclutadores extraordinarios porque tienen un orden impresionante, ¿no? ¿Cómo me tengo que conducir en ese mismo orden? Y mi expresión no verbal tendría que estar alineado a ese estilo de comunicación, a esta comunicación no verbal que me está generando. Entonces, ¿tengo que ser un poquito camaleónico? Pues sí. Ese es el éxito de los buenos comunicólogos. Saber adaptarse dependiendo de la circunstancia, la situación y las personas. Ese es el éxito. Los líderes hacen eso. Los líderes se comunican los buenos líderes se comunican de manera diferente con sus colaboradores. Eso es rapport. Eso es comunicación efectiva. No les hablo o no les hablan desde lo que es el líder. Les hablan desde los estilos personales de los otros, desde sus necesidades, desde sus, a lo mejor desde sus dominancias cerebrales. ¿Es así? Pues sí, sí es así. ¿Suena raro? Sí, pero es así. Mediante estas técnicas que también se les llama técnicas de espejo, lo que hacemos es interactuar o recibir ciertas señales de nuestros interlocutores. Son formas de cómo nos percibe el otro y cómo trata a través de esta técnica de espejo de hacer lo más posible movimientos similares. No se trata de imitar como tal. Ojo, si yo veo que el reclutador hace esto, sería un grave error que yo intente hacer lo mismo. Si yo veo que el interlocutor se echa para atrás, sería un grave error que inmediatamente yo me eche hacia atrás. Incluso esto pudiese ser percibido como algo muy negativo, que este cuate que onda, se está burlando de mí o me está imitando, o cuando éramos niños, ¿no? Me está copiando, o qué pasa ahí. Tiene que ser algo muy sutil y no necesariamente mi cuerpo se tiene que mover como el cuerpo de mi interlocutor. Entonces, tengo que ir practicando y tengo que ir moviéndome de manera muy sutil, ¿ok? Entonces, voy a tratar de imitar de alguna manera sus movimientos, sus gestos y hasta su tono de voz, incluso sus palabras. Si yo observo que mi interlocutor frecuentemente utiliza una palabra, ¿podría yo utilizarla también? Claro que sí. Yo podría repetir una palabra que mi interlocutor está diciendo y de manera inconsciente ahí hay un anclaje. Y es maravilloso, créanmelo. ¿Cómo se traduce esto? Se traduce en una identificación. Me identifico con la persona y ahí es cuando decimos entra la subjetividad, cuando yo le digo comunicación inconsciente, ¿no? Entra la subjetividad a lo mejor de un reclutador o un líder que dice, me sentí súper a gusto con este candidato. De verdad, créanmelo, no saben cuántas veces esto me ocurre a mí con mis clientes y cuando la parte corporativa, que yo llegaba con mi análisis, y lo he comentado en algunas otras sesiones, con mi análisis de compatibilidad, yo le decía, mira, el candidato 1 es el mejor, el candidato 1 tiene estas dominancias y tiene esto, tiene el otro. Leti, sí, pero me sentí mucho más cómodo con el 3. Tuvo un mejor anclaje.
tuvo una identificación inconsciente, logró un rapport diferente. Ocurre más de lo que ustedes se imaginan. Entonces, ¿cómo lo puedo aplicar en una entrevista? ¿O cómo lo puedo generar? Primero, hay que sentir o se genera en una entrevista sintiendo empatía con nuestro interlocutor. Tengo que lograr que mi interlocutor se sienta atraído, anclado a mí. Que todo lo que yo le diga, la otra persona lo capte de manera positiva. ¿Cómo lo puedo ir viendo? Ojo con lo que voy a decir. El reclutador también comunica. Y puede comunicar con los ojos, puede comunicar con un simple movimiento o puede comunicar haciendo gestos de este tipo, así como, Yo suelo hacer, cuando algo me gusta mucho en alguna entrevista hago, o sea, eso me gustó, ¿no? No somos robots. Lo que pasa es que no estamos, insisto, habituados a observar a lo mejor un gesto cuando una respuesta no me gusta. Yo soy muy gesticular y muevo mucho esta parte. Y cuando algo no me gusta, hago esto. Si el candidato no se da cuenta que yo ante una respuesta hice esto, ya lo perdió. Ya no valoró el impacto de su respuesta. Y lo puedo preguntar y lo digo, oye, pero espérame, no me quedó claro. ¿Cómo fue esto? A ver, no te entendí. ¿Me puedes explicar más? Pero yo ya hice el gesto. O yo ya me retiré. Esto es lo que hay que garantizar, que ustedes identifiquen, capten e imiten. Tenemos que generar un mayor grado de confianza definitivo. Con las personas con las que mejor me comunico, les genero y me generan confianza. Alguien con el que yo no pude interactuar, no me genera esta confianza, no me genera ni ganas de volver a hablar con él. Perdón, es así. Aunque suene feo, discúlpenme. El proceso genera una comunicación más efectiva, genera incluso que el reclutador esté muy pendiente, y perdón, es así, aunque suene feo, que el reclutador incluso esté como más en comunicación con el candidato. Oye, esta semana no se ha cerrado, no hay avance, estamos en este proceso, etcétera, etcétera. Entonces, sí se genera un anclaje diferente. Tengo yo que decir que incluso grandes amigos míos hoy han sido mis candidatos. Y al tiempo, ya trabajando juntos, he logrado hacer amigos adorados y amigas adoradas, que en algún momento yo contraté o que en algún momento después, obvio, se convirtieron en mis compañeros de trabajo. O candidatos que he visto y que no he contratado, al tiempo los vuelvo a encontrar y algunos de ellos hemos logrado tener una muy buena amistad porque se generó este anclaje emocional en algún momento. Y por supuesto, insisto, se fomenta un sentimiento de afinidad. Siento que somos afines en algo en particular. No sé en qué, pero me siento afín a este candidato y eso es espectacular. Leti, ¿cómo lo logro? Obviamente no es así de fácil como yo lo voy a poner en esta webinar. Es algo que tenemos que estudiar más y es algo que tenemos sobre todo que practicar mucho. Pero ¿cómo lo logro? Primero, tengo que estar preparado para la entrevista, ya lo he mencionado, y yo insisto, así como ustedes están siendo observados y evaluados, ustedes también tienen que observar. Hay que medir a mi interlocutor para ir observando cómo se está moviendo, cómo se está comunicando. Si yo veo que Leti, yo suelo hacer mucho esto, natural, o sea, de verdad, o sea, la sonrisa no es fingida. Yo suelo estar sonriendo muy frecuentemente, a menos que esté muy enojada, por supuesto, ¿no? Pero suelo sonreír cuando hablo, háganlo. Si quieren generar un anclaje con Leti Moyo, sonríanle a Leti Moyo, porque yo sonrío. Entonces, esto tengo que observarlo para si estoy en una entrevista, entonces lo voy a hacer. Acuérdense de una cosa que ya les he mencionado, la sonrisa fingida se observa. Si alguien va a hacer una sonrisa fingida, pues mejor no sonría. ¿Ok? Acuérdense las microexpresiones que les he hablado en otras webinars. ¿Ok? 2, traten de imitar.
pero muy sutilmente, sin que el interlocutor o Leti Moyo en la entrevista se dé cuenta. Por mucho que Leti Moyo esté observando, tengo que lograr que ni cuenta se dé que estoy haciendo la función de espejo con ella. Y a lo mejor abro los ojos como ella, o a lo mejor me coloco recargada como ella, o si veo, obvio, no se ve en las webinars o en las ahora entrevistas virtuales, no se ve si mi interlocutor tiene la pierna cruzada, por supuesto, ¿no? Pero si mi interlocutor está recargado de una manera, yo me puedo recargar del otro lado en una forma similar. Si mi interlocutor, insisto, pone aquí su mano, yo no la voy a poner aquí, pero a lo mejor la puedo poner por aquí. Entonces, de manera muy sutil, estoy haciendo algo muy similar a mi interlocutor. Muy, muy sutil. El saludo. Siempre es importante para hacer un muy buen rapport. Recuerden que lo hemos mencionado en otras webinars. Esos pocos primeros segundos en que se abre la cámara o el que alguien me ve o alguien me saluda en caso de que sea presencial, esos segundos inmediatamente después de que me vieron pueden determinar todo. Entonces, hay que dejar en un buen rapport que la persona me salude y que me marque el ritmo de este saludo. ¿Qué significa? Tengo que observar la intensidad de su saludo. Tengo que observar de su saludo y de su despido. ¿Qué significa cuando me dice hola y cuando me dice gracias, bye? Tengo que observar ¿para qué? Para tratar de imitarlo en la intensidad, en la duración, en el tono y en todo lo que esta persona haga. ¿Qué quiero decir? Que si el entrevistador, por ejemplo, me saluda diciendo, hola, Anaí, hola, Anaí López, ¿cómo estás? Qué gusto que me permitas platicar contigo en esta entrevista. Anaí no va a decir, hola, Leti Moyo. No me va a imitar de esta forma, pero va a levantar un poco el tono de voz y me va a decir, el gusto es mío, Leti. Gracias por darme este espacio. Imagínense ustedes que yo digo, Anaí López, gracias, qué gusto conocerte, gracias por darme este espacio. De nada, Leti, el gusto es mío. Ahí se cortaron esos pocos segundos que pueden determinar este anclaje emocional. Imagínense que Anaí no es el caso, pero eres la primera en mi lista, por eso pongo tu nombre, ¿vale? Pero imagínense que yo le digo a Anaí, esta entrevista va a durar aproximadamente 50 minutos. Si tienes alguna duda, por favor, al final del proceso, con todo gusto puedes hacerme las preguntas que consideres. Gracias, Leti Moyo. Así lo haré. ¿Cómo creen ustedes que voy a abordar la siguiente o la primera pregunta? ¿Cómo se lo imaginan? Venga. ¿Cómo lo harían ustedes? Pónganse en mi zapato como reclutador. ¿Cómo Ya lo sería, sería totalmente desangelada. Enrique, tú me conoces. ¿Tú crees que yo voy a seguir diciendo, hola Enrique, ¿cómo estás? No, ya no. Si iba en contra, ya no. ¿Tú lo harías? ¿Tú seguirías arriba cuando la otra persona está flat? No, ya no. No, ya no. Porque cae... también el reclutador percibe el desencuentro. Claro. Ahí está. Me encanta lo que estás diciendo, Enrique. Me encanta porque fíjense cómo ya le diste una responsabilidad a tu persona. ¿Sí me expliqué? Oye, Leti, buenas tardes. Buenas tardes. Marquito. No, ni levanté la mano, me metí así. Dime, Marco. Una duda que me surgió ahorita. ¿No se pierde objetividad a la hora de hacer por parte del reclutador, a la hora de desengancharse de la otra persona? Porque puede ser, se me ocurre, puede ser una persona, un candidato muy, muy, muy bueno, pero con esto, pues ya no hubo esa compenetración, ¿no? Que se necesita.
no se pierde esa objetividad, no se puede ir un candidato muy bueno en este trance. Yo te tendría que preguntar qué es un candidato muy bueno. No sé, o sea, a ver como muy, o sea, que muy ideal para el puesto, o sea, que ¿En cubra en qué parte, Marco? Venga, venga, Marco, vete más allá. Rompe ese paradigma. ¿Qué es un candidato bueno? no sé, que tenga todas las competencias, que tenga, has hablado mucho acerca de la experiencia, pero precisamente esa experiencia que se necesita para el puesto, no sé, es lo que entonces me surge. Sí, por supuesto que sí. Pero ¿tú crees que yo solo busco experiencia y conocimiento? No, Soy humano. acerca de esto, que no solamente es eso, pero no sé, ahorita se me ocurrió, ¿no? Porque a lo mejor puede ser que en ese momento también el candidato, no sé, o sea, no esté, en ese minuto no esté como que con esa fuerza, ¿no? Que se necesita, con esa, ¿De quién es responsabilidad? ¿Mía o tuya? no, pues mía, Perdón, el perdón que lo candidato, diga así. ¿Quién no, tendría que ir con la pila alta? Yo sí, no te voy claro, yo no te voy a subir la pila. y Discúlpame. No te sí, voy a claro, motivar. Perdón, no es mi trabajo. Perdón si a veces soy muy dura. Discúlpenme, de verdad, no, discúlpenme. está bien, es Pero aprendizaje, quiero sacarlos de sus falsas creencias. Yo no te voy a motivar, Marco. ok, Yo te he dicho y les he dicho, el candidato, híjole, el candidato es un aguacate. No me lo tomen a mal. Cuando yo soy mamá, soy ama de casa, y cuando ustedes compran una fruta, un aguacate, lo calan, lo tocan. Si tú como candidato vienes con cara, con actitud de aguacate pasado, yo no te voy a comprar. ¿Por qué te voy a comprar? Si tengo 20 aguacates de aquí, como yo lo quiero. Tengo una razón. Si tú no estás en tus 5 minutos, no tienes la confianza en ti, no llegaste energetizado, ¿qué me vas a proyectar? ¿Vas a ir a una entrevista con cara de vida, sígueme buleando? Eso no es mi claro, culpa. Eso no es mi culpa. Eso es tu gracias, responsabilidad. ¿Me explicó? Se sí, pierde un candidato bueno, no sé qué sea un candidato bueno para ti, para mí, para mis clientes, un candidato bueno es el que sabe, es el que puede y es el que quiere. Y el querer es actitud. Y si tú llegas a una entrevista sin actitud, podrás ser el mejor candidato teórico, pero no tienes la actitud que yo quiero. Y no porque yo lo quiera, es porque yo cuando veo un candidato me proyecto y digo, úchala, así con esa actitud y energía, ¿lo voy a presentar con mi cliente? No, la que se quema soy yo, perdón que lo diga de manera tan... Y a veces les digo cosas que otros no les van a decir, perdón, no, yo no me voy a quemar. Yo quiero candidatos que quieran, que sepan y que puedan. Se acabó. ¿Es gracias, subjetivo? No sé, no sé si sea subjetivo, pero sí sé que es natural que se dé. Al final somos seres humanos. ¿Alguien tiene una opinión diferente? Se vale que me digan, Leti, estás loca, no estoy de acuerdo contigo. Venga. ¿Qué opinas? ¿Polémico el tema? Sí. Andrea, tú que has estado en recursos humanos, ¿qué opinas? Totalmente de acuerdo contigo, Leti. Porque además tienes que, o sea, pienso que como reclutador pones las conductas de la empresa en tu comportamiento. Entonces, si la empresa es reservada, uno va a ser un poco reservado. Si la empresa es muy energética y demás, o sea, tienes que buscar un poco lo mismo. Y si no hay ese espejeo, es difícil que la candidatura prospere. Es correcto. Yo tengo un cliente ahorita. Me está costando mucho trabajo, lo debo de confesar, porque la persona que es la directora o el director de la vacante
tiene un estilo de comunicación determinado. Y no ha logrado generar este anclaje. Fíjense qué importante. No ha logrado generar este anclaje con los candidatos. El tema es que si yo no pienso cuando veo a un candidato, no solo en lo que puede y en lo que sabe y en lo que puede tener como experiencia, si no lo proyecto a decir, este candidato se va a entrevistar con fulano de tal o con fulana de tal. ¿Lo veo? ¿Lo veo interactuando con esta persona? No, no lo veo. ¿Me conviene pasarlo? No. ¿Lo veo interactuando con la gente en la organización? No, no lo veo. ¿Sabe mucho? Sí, tengo 5 como él. ¿Puede? Sí, tengo 5 como él. ¿Quiere? ¿Se va a adaptar? No lo sé. ¿Me expliqué? Se quedaron muy callados, no sé si sea bueno o malo. Pero bueno, el ejemplo es, si me recibe de esta forma mi interlocutor, un buen ejemplo de observación es tratar en la medida de lo posible, lograr un ritmo, un tono, una voz, un gesto que le haga saber que también para mí es un placer. En el estilo que sea, en el estilo que mi interlocutor me reciba y en el estilo que mi interlocutor me despida. ¿Va? A ver, si yo quiero generar un buen anclaje emocional, también hay un modelo de comunicación que ya lo he mostrado en otras webinars y que de verdad los invito a que lo conozcan más. En la parte de la comunicación inconsciente, es esta parte del modelo, el modelo Herman, perdón, el modelo Hoffman es otro. Esta parte de los hemisferios cerebrales. Es súper importante que ustedes aprendan a identificar qué dominancia cerebral tengo. Primero, ¿cuál es mi dominancia cerebral? Para identificar, en la webinar de descarriladores hablamos también de esto y por ahí hay 2 webinars que hablan precisamente del modelo de comunicación Herman. No me voy a detener mucho porque necesitaríamos 2 horas para hablar de este tema, ¿ok? Pero tengo que identificar cuál es mi modelo, cuál es mi dominancia cerebral, si soy un hemisferio izquierdo, si soy un hemisferio derecho, y con quién podría yo tener un mejor anclaje en una entrevista dependiendo de mi modelo y dependiendo del modelo de la otra persona. Algunas personas podrán pensar, es más, vamos a hacer la práctica. Alguien puede suponer, ojo con lo que acabo de decir, suponer, ¿qué dominancia cerebral es Leti Moyo? Si Leti Moyo está más cargada hacia la parte izquierda, es lógica, analítica, basada en hechos, cuantitativa, es organizada, secuencial, planificada, o es holística, intuitiva, o es mucho de sentimiento, mucho basado en la parte emocional. Quienes me conocen mucho, ustedes no participen, perdónenme, pero quienes no me conocen tanto, ¿dónde creen que yo pueda estar? Bueno, yo tengo poquito conociéndote, Leti, pero pienso que del hemisferio izquierdo. Okay. Ahora también aprovecho la oportunidad para preguntarte si es posible una parte como primaria, digamos, pero también que hubiera cierta relación con el hemisferio derecho en una parte secundaria, por llamarlo de alguna manera. Todos tenemos un poco de todo, la gran mayoría. Muy poca gente tiene una sola dominancia, pero todos tenemos de todo. ¿Me expliqué? Tú puedes ser, no sé si es por ahí va tu pregunta, a lo mejor no sé si sí, es por ahí. A lo mejor, Leti Moyo, tú puedes pensar que está en una dominancia de hemisferio izquierdo, pero que pudiese ser que Leti Moyo tuviera alguna dominancia secundaria, etcétera, hacia el lado del hemisferio derecho, sí. Pero tengo que identificar cuál es su dimensión o cuál es su dominancia primaria. Ok. Bueno, para poderme comunicar desde ahí. Tú dices que Leti Moyo
la observas, más cargada hacia el hemisferio izquierdo. ¿Qué opinan los demás? Sí. Atrévanse, no me voy a enojar. Todas son buenas. Venga, Donay, tú me conoces más. Venga. Dominante en A, yo digo. ¿Cómo? Dominante A. Ok. Hola, Leti. Dominante B. Hola. Yo opino que B, igual. B, dominancia izquierda. Ok. Sí. ¿Quién más? Ok. ¿No? ¿Sí? Yo digo que A y D. ¿A y qué? D de dedo. A y D. Ok. Interesante. Fíjense. Si yo les dijera que sí, en algunas cosas soy azul o, es más, soy más verde que azul, porque suelo ser muy secuencial, muy puntual, muy ordenada. Vean cómo me gusta peinarme. O sea, sí, de verdad, hasta en eso las personas nos podemos comunicar. Me gusta el orden, me gusta la estructura. Mi hijo lo odia, pero no me importa. Para mí es importante. Pero también estoy muy cargada hacia la parte C. Soy afectiva, soy emocional, me encanta sentirme cómoda con la gente y que me hagan sentir cómoda. Entonces, soy quienes, aquí hay varias personas que me conocen de varios años, Andrea, ¿cierto? Y algunos de ustedes los he entrevistado, saben que soy muy afectiva en la entrevista, aunque me han dicho, eres directa y dura en tus preguntas, pero soy bastante afectiva. Entonces, fíjense cómo una persona, un reclutador, puede jugar en estos cuatro, no son hemisferios, son 2 hemisferios, en estos 4 cuadrantes, esa es la palabra correcta. Sin embargo, yo como candidato lo que tengo que hacer es observar y escuchar a mi interlocutor. Y si yo me doy cuenta que Leti Moyo, por alguna palabra, por algún gesto, por alguna actitud, es analítica, por sus preguntas, por la forma en cómo estructura sus preguntas, porque me pide datos, porque me pide hechos. Leti Moyo está en el cuadrante azul. Perfecto. ¿Cómo le tengo que contestar? A Leti Moyo, si Leti me está preguntando por datos y hechos, yo no le puedo salir con que, pero mira, no logramos el resultado, pero nos amábamos todos. Grandioso. Gracias. Si Leti Moyo está siendo afectiva, cordial, lo peor que le puedes hacer a Leti Moyo es hacerle sentir que no te sientes cómodo o que eres una cara larga. Es más, el amarillo necesita aprobación. Porque el amarillo es alguien muy de gente. Es el que prepara las fiestas de los cumpleaños en la oficina, el que está en todas las fotografías del grupo. Si al amarillo le hacemos una grosería verbal o no verbal de desaprobación, lo perdimos. Si Leti me pregunta explícame por favor, ¿cómo lograste establecer tu proceso o cómo lograste este resultado? Pero dime cuáles fueron los pasos que seguiste. Inmediatamente tendría que pensar, Leti Moyo es verde. ¿Cómo me tengo que comunicar para hacer este rapport? Hablándole de esa forma. Hablándole desde su dominancia. Cuando lo logro, la comunicación va a fluir. Entonces solicito, no importa si el hombre es parco o el hombre es, o la mujer es parca o es poco expresiva, a lo mejor estoy hablando con un hemisferio izquierdo. ¿Por qué no me siento cómoda? Porque muy probablemente yo soy dominancia opuesta. Entra mi descarrilador. Pero no es culpa de ella ni de él, es culpa mía. Porque quien no está logrando comunicarse soy yo. Eso es diferente. Al decir, con todo el respeto se los digo, al decir, no logré sentirme cómoda en la entrevista porque el otro se comunicó de manera diferente.
Eso no te ayuda. Como candidato te va a ayudar el día que digas, no logré comunicarme con Leti Moyo o con cualquier reclutador porque no logré comunicarme desde su dominancia. Y me comuniqué para mí. Eso es diferente. Y entonces, cuando lo logren, van a estar siendo responsables y no víctimas. ¿Cómo me tengo que comunicar entonces desde el inconsciente? Si yo observo que mi interlocutor es azul, es una persona analítica. Como candidato, ¿cómo tengo que mostrarme más líder? Sin ser arrogante. Ojo, cuidado con los descarriladores. Mostrarme más líder. Si la dominancia es verde, es organizado este reclutador, tengo que ser un candidato muy preparado. ¿Qué significa? Procesos. Tengo que hablarle desde los procesos. Perdón. Si mi interlocutor es amarillo, es improvisado, es muy dinámico, con mucha energía, tengo que irme un poco hacia la parte extrovertida. Si es rojo, es amistoso. Por lo tanto, tengo que mostrarme un poco amistosa. Sin ser empalagoso, sin ser extremadamente efusivo, pero tengo que moverme hacia ese nivel. Cuando yo lo logro, créanmelo, la comunicación y el rapport fluye de manera espectacular. Hasta aquí, ¿alguna duda? Perdón, no he leído las preguntas. ¿Cuáles recomendaciones nos das a quienes somos no malos, malísimos para leer al otro? Solicito practicar. Nada se aprende de un día para otro, pero si tú lo practicas, obsérvate en el espejo, ya te lo había yo comentado, grábate solo, grábate y escúchate. Eso es lo mejor. Y obsérvate, grábate incluso interactuando, comunicándote para que tú puedas observar tus propios errores. De otra manera, va a ser muy difícil. Nadie es bueno ni malo. Solo somos diferentes solo. Esa es la clave. No te castigues, por favor. Mario, ¿las habilidades para lograr empatía con el entrevistador son innatas? Ay, esa es una excelente pregunta, Mario. Algunos dicen que, obvio, todos nacemos con algo que yo le llamo tu dotación natural, o sea, el paquetito con el que Diosito te mandó, o quien quieras, te mandó a la tierra y te dijo, ahí vas. Yo sí creo que hay ciertas cualidades con las que ya nacemos, pero también estoy convencida que otras las podemos desarrollar y otras las podemos matizar. Yo manejé desarrollo organizacional y yo hablaba mucho con la gente de la diferencia entre desarrollar y potencializar. Son dos cosas diferentes. Creo que muchas cosas sí las podemos desarrollar, otras no. Diosito no nos dio, pero nos dio otras y otras podemos irlas maximizando. Pero yo creería que hay ciertas cosas que sí. Hay otras cosas que aunque tú le practiques, nunca vas a ser el mejor. Yo creo. Ahora que las entrevistas son vía Zoom y con cámara apagada o con un robot, ¿cómo lograrás esa empatía? Con tu voz. Con tu voz, yo lo mencioné hace un momento, la voz hoy tiene un peso brutal. Es increíble el impacto que tiene tu voz. Tu voz, tu ritmo, tienes que grabarte y tienes que escucharte. Si tú mismo dices, ay, qué flojera me vi, trabájale. O qué mal me expreso, trabájale. Pero es tu voz. La actitud, por supuesto, claro que sí. Ay, perdón, chicos, es que yo uso lentes y de repente no veo a reportar. Sí, claro, dependerá también a quién le vas a reportar, por supuesto, Andrea. Una entrevista como algo demasiado caprichoso. Es así, perdóname, Mario, ayúdame a entender. Planteas una entrevista como algo demasiado validoso, caprichoso. ¿Es así? No sé si entendí, Mario. ¿Todavía estás aquí? No, yo no creo y nunca he pensado que la entrevista sea algo caprichoso. Yo solo creo que la entrevista es manejada por un ser humano. Punto. Y que estas cosas nos gusten o no en todos los procesos de la vida ocurren, sí. No es a capricho mío. Es al final soy humano. Y si no, perdón que lo diga, todos ustedes que son excelentes profesionales deberían entonces estar ya trabajando.
Y esto que estoy diciendo, les puedo garantizar que al 99% de ustedes les ha ocurrido y no se explican por qué no avanzaron. No me explico por qué razón no avancé. Les estoy dando una de las probables razones por las cuales no avanzaron. No es a capricho mío, pero la realidad es que soy humano y no lo digo yo. En general nos pasa a todos. ¿Ok? Dominancia 4. Ok, sí, con mucho gusto de coincidir contigo. Al contrario. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Okay. Hay que escuchar el tono de voz entonces. Hay que observar el lenguaje, la sonrisa. Hay que tratar de copiar un poquito esa sonrisa, ese tono. Hay que usar en las respuestas que doy algunas preguntas que mi interlocutor pudiese estar utilizando. Con esos simples pequeños, grandes detalles, podemos generar este rapport de manera inmediata y de manera muy efectiva. Pero hay que ser muy cuidadosos. Hay que aprender a hacerlo. No es que mañana con la entrevista que yo tenga, entonces voy a estar imitándolo completamente para caerle bien. No se trata de caerle bien. No nos confundamos. No es te quiero caer bien y me voy a hacer el chistosito o el agradable. No, no se trata tampoco de dejar de ser yo o de mentir o de fingir. Se trata de generar de manera inconsciente esta empatía a través de mi comunicación verbal y no verbal, sin perderme a mí y sin mentir. Y no es, insisto, para satisfacer al reclutador, no. Simplemente se trata de que de manera inconsciente, a ver chicos, si se le vende al cerebro, aquí hay gente de ventas, ¿no? Y hay un libro muy famoso de véndele a, ¿cómo es el libro? Véndele al cerebro, algo así, ¿no? Se me olvidó. Véndele a la mente y no a la gente. Ahí está. Y no lo dice Leti Moyo, ¿no? Véndele a la mente y no a la gente. Bueno, apliquen esa técnica y por favor, véndale a la mente y no a la gente. Es esto. Véndele aquí. ¿O no es lo mismo? Y la gente que aplica esta técnica de véndele a la mente, no a la gente, ¿está tratando de quedar bien con el interlocutor? No. Está utilizando canales diferentes de comunicación para lograr un objetivo. ¿Cierto o no es cierto? Ya leyeron algunos este libro, ¿cierto o no? Venga. Es lo mismo, chicos. Véndanle a la mente. Y bueno, preparé un pequeño video de la parte de rapport. Vamos a ver un poquito de cómo se genera el rapport en una conversación y que puede ser un escenario similar a una entrevista. Espero de verdad que les guste. Hay formas de observar cómo se mueve alguien que pueden decirnos lo que está pasando por su cabeza. De hecho, los científicos han descubierto que esto puede incluso revelarnos si le somos simpáticos o no. Para demostrarlo, elegimos a dos hombres, el señor bueno y el señor malo, y los metimos en un lugar controlado. Luego pedimos a algunos voluntarios que entraran a conocerles y hablasen de diferentes temas. Lo que los voluntarios no sabían era que mientras que el señor bueno era amable y cálido, el señor malo estaba mostrándose tremendamente negativo y difícil. En el momento crítico, se pidió al señor bueno y al señor malo que movieran el cuerpo deliberadamente de un modo concreto. Las cámaras están pendientes de una reacción por parte de los voluntarios que nos indique lo que está pasando por sus cabezas. Gradualmente, mientras seguía la conversación, empezó a producirse algo realmente extraordinario. Los voluntarios que estaban con el señor bueno comenzaron a copiarle.
Mientras tanto, los que estaban con el señor malo no le copiaban para nada. Como a los voluntarios les caía bien el señor bueno, su mente les llevaba a copiarle. Una reacción subconsciente que refuerza el vínculo entre ellos. I saw Raymond Holmes. Did you? Yeah. Did you speak to him? No. A ver, ¿este escenario pudiese ser un escenario de una entrevista? Claro que sí. Y si ustedes observaron, los procesos son completamente inconscientes y de manera muy sutil. La gente se iba moviendo como en este compás de movimientos y podemos hacerlo con el compás de la voz y podemos hacerlo con el compás de la comunicación no verbal. Es algo muy sutil. Y por favor no se vayan con la idea de que pareciera ser que los reclutadores o la gente que entrevistamos, pareciera ser que estamos buscando a nuestros iguales o que no estamos valorando la experiencia o el conocimiento. Por supuesto que se valora, pero hay procesos más allá de la experiencia, más allá del conocimiento que nos puede llevar al éxito o al no éxito en las entrevistas. Y no nos damos cuenta, y cuando a mí llegan y me dicen, Leti, es que no sé qué está pasando, ese no sé no tiene que ver necesariamente con experiencia, no tiene que ver necesariamente con conocimiento, tiene que ver con algo que está ocurriendo durante el proceso de entrevista. No es normal que si alguien va a muchas entrevistas y no avanza, ahí hay algo que a lo mejor no está viendo. Y nadie se lo ha dicho, porque la realidad es que también creo que muy pocas personas nos atrevemos a hablar de estos temas, pero lo vivimos como reclutadores. Entonces, la idea es que ustedes hagan conciencia y perdón, me encanta sacarlos de su caja, me encanta sacarlos y darles una visión diferente de lo que puede ocurrir en los procesos y que aprendan de esto y que por lo menos, de verdad, me encantaría que lo analicen y se pongan a investigar y se pongan a checar, porque este video pues, no lo hizo Leti Moyo y el tema tampoco. E indaguen, investiguen de qué forma estas conductas, este rapport impacta en cualquier ámbito de su vida, personal o laboral. Entonces, espero de verdad, yo creo que sí fue muy curioso esto, Brenda, estoy de acuerdo. Yo creo que esto nos puede ayudar a hacer las cosas de manera diferente para obtener un resultado diferente. Mario, Leti, es que a lo que me refería, sí, ayúdame, Mario, si para ser empático tienes que imitar lo malo del entrevistador como el del ejemplo. No, en el ejemplo, claro que no. De hecho, si es malo, no lo vas a imitar. Al contrario, no te va a salir de manera natural. No imitamos al interlocutor cuando no sentimos empatía, cuando no se generó el rapport, no va a ser natural. Tú podrías decir, pues me siento muy mal hablando con Leti Moyo, pero voy a tratar de generar un rapport. Bueno, a lo mejor lo puedes hacer y a lo mejor vas a generar mi anclaje emocional. Podría ser, claro que sí. No se trata de imitar, se trata de hacer o decir cosas que pudiera hacer que el otro sienta que le estás poniendo atención, sienta que hay un anclaje, sienta que hay empatía y que lo estás entendiendo. Pero tenemos que ser, Mario, muy sutiles. Insisto, no se trata de agradar, se trata de entablar un canal efectivo de comunicación que al final a ustedes les genere el beneficio que esperan, que es avanzar en su proceso de entrevista. Al final, nos guste o no, todos comunicamos.
el cómo comunicamos y los canales que usemos para comunicarnos marcan una diferencia. Aprendan a identificar cómo se están comunicando. ¿Sí? Mario, no sé si contesté tu pregunta. Espero que sí. ¿Ok? ¿Dudas, preguntas, chicos? Indaguen, métanse más al tema. ¿Alguna pregunta? ¿No? No sé si eso sea bueno o malo, o los dejé muy pensativos. Ok. Bueno, chicos, les recuerdo de nuestras sesiones de coaching individual en la búsqueda de empleo. Si a alguien le interesa indagar qué está pasando conmigo si no estoy avanzando, muy seguramente algo podemos encontrar. Les recuerdo que tenemos webinar los martes y los jueves. Estos son los temas que estamos trabajando para el mes de julio. La próxima webinar que vamos a tener. Hola Luis, te escuchamos. Hola Leti, buena tarde, muchas gracias por tu tiempo, muy buena la exposición. Perdona, no quería interrumpirte, solamente tenía una pregunta, pero levanté la mano tarde. Venga. Muchas gracias. ¿Qué podemos hacer en caso de que nuestro entrevistador, nuestro interlocutor, digamos, tenga un tipo, por ejemplo, cuadrante A, pero sea una persona de esas súper obstinadas que realmente ahora sí que solamente quedas bien contestando lo que esa persona quiere escuchar? Vamos, o sea, esas personas inflexibles en las cuales realmente no hay como mucha apertura para poder establecer un diálogo y que realmente solamente están en busca de una respuesta en concreto. Si yo como reclutador quiero una respuesta correcta, ¿qué puedes hacer? Darme respuestas correctas. Dame respuestas concretas. Si yo observo que Leti me está diciendo, ¿lograste el objetivo? Sí, pero es que yo lo logré haciendo. ¿Lograste el objetivo? Sí, sí lo logré. Si te pregunto, ¿cómo lo lograste? Me explicas. Sé concreto. Esta parte es gente concreta, no choro. Si yo veo, ojo con lo que te voy a decir, son dos cosas diferentes, chicos. Una cosa es que yo sea analítico y concreto y otra cosa es que sea grosera. El ser analítico y concreto no es sinónimo de grosería y hay gente grosera. Si esto les llegase a ocurrir, la decisión es tuya. Si como candidato te tratan así, te van a tratar peor ya cuando estés dentro. Buen consejo, muchas gracias. Son dos cosas diferentes. ¿Me expliqué? Si yo veo que me está pidiendo orden y estructura, contesta lo que te están preguntando. Nada es bueno ni malo. Solo es diferente. ¿Sí me expliqué? Perfectamente. Muchas gracias. Nancy me dice, hola, ¿cómo te contacto? Sí, con mucho gusto te voy a dar ahorita mis datos. Y en LinkedIn me encuentras como Leticia Moyo y en las redes como Leti Moyo. Y ahorita te doy mis datos, Nancy. Entonces vamos a tener estos webinars. La próxima sesión, que es el martes, vamos a hablar de cuáles son los errores más comunes que podemos encontrar en un currículum. Y bueno, ustedes podrán ver cuáles son los temas que vamos a tratar. Acuérdense que por ahí tenemos un invitado que en alguna sesión anterior nos va a hablar un poquito, y ayer encontré por ahí un reportaje de estos robots que ahora están entrevistando, ¿no? Y que están detectando varias cosas. Esta persona, Enrique, precisamente, aceptó la invitación de estar con nosotros. Él es ingeniero en sistemas y nos va a hablar justo de algunas cosas que se están haciendo en Estados Unidos con las entrevistas para identificar ciertas cosas que son muy novedosas. Entonces no se pierdan la última sesión del mes, donde vamos a tener a Enrique hablándonos de esto. Ojalá martes y jueves nos acompañen a las 6 de la tarde con las mismas claves de acceso para que ustedes puedan participar. Recuerden que esto lo hago para ustedes. Me encanta que participen, no me gusta sentir que es un monólogo, me encanta escucharlos y que ustedes pregunten. Este es el foro para preguntar y me encanta que lo hagan. Mis datos de contacto, aquí están, Nancy, para quienes me quieran localizar. Si me mandan un WhatsApp al primer número, te los voy a agradecer porque luego estoy en sesiones o en entrevistas y no puedo tomar llamadas. Entonces,
me pueden mandar un teléfono. Recuerden que tenemos una página en LinkedIn que se llama Networking. La idea es apoyarnos con vacantes y la idea es subir información que a ustedes los acerquen a los empleadores. ¿Ok? Nuevamente, como siempre, muchas gracias. Este video se va a subir al canal de YouTube para quien quiera volverlo a ver. Espero de verdad haberles dejado un poquito de curiosidad en el tema y que por favor lo indaguen y lo pregunten y lo investiguen más y sobre todo aprendan a conocerse. Y de verdad la entrevista va a fluir de manera espectacular. Gracias a ustedes, Maggie, gracias a ustedes por conectarse. Los veo el próximo martes. Ojalá me ayuden a compartir mis publicaciones para que más gente se incorpore a nuestras webinars. Mil gracias, chicos, que tengan bonita noche. Cuídense. Gracias a ti, Leti. Buenas noches. Bye. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Gracias. Buenas noches a todos. Gracias, Leti. Buenas noches. Bye.